Michoacán, honestidad y trabajo. Oigan, querido público conocedor, les quiero presentar al maestro César Camus. Él, pues es uno de los pioneros en el análisis de huella de carbono en los mezcales michoacanos. Bueno, el pionero realmente fue el que hizo el primer análisis de la huella de carbono para la vinata de mezcal Anacutzi y ahorita pues ya anda analizando varias más ahí en la República. Entonces anda haciendo unos estudios interesantes, anda checando nuevas maneras de generar destiladores que sean más eficientes y pues es un tema que le apasiona, ¿no? Ya llevamos un ratito de conocernos, nos ha tocado ir a ver tanto el tema de la destilación, empaparnos del mismo conocimiento, aprender de la maestra Lorena Lara también, que ya fue ponente en una de las ediciones anteriores sobre el tema de la fermentación, la destilación, ya a un nivel más químico, y pues ya llevamos un ratito de amistad con el buen César. Entonces, hoy el César pues nos va a compartir cosas súper interesantes que podemos aplicar al interior. El César pues también es consultor por ahí. Si lo quieren contratar a unas orillas, vara, les puede ayudar a este proceso de análisis y ya tiene esta experiencia. Entonces, César, bienvenido, te dejo con el público. Muchas gracias. Entonces, pues bueno, gracias, Víctor, por la invitación. Les platico brevemente y unos cuantos minutos sobre lo que hemos venido haciendo con la cuantificación de emisiones ambientales en la cadena productiva de mezcal, acá en el estado de Michoacán. Ya estamos trabajando también para obtener información de otros estados y hacer algunos análisis por ahí interesantes de la huella de carbono, que es solamente uno de los muchos indicadores que normalmente vemos en el análisis de ciclo de vida. Entonces, en un momento más les platico, vamos a tener 4 puntos en esta agenda. El primero es hablar de escala y de lo que entendemos por sostenibilidad, el desarrollo y tecnología dentro del sector productivo del mezcal, eh, la relación que tiene esto con la producción del producto y los proyectos y soluciones que actualmente estamos implementando. Entonces, antes de ir para allá, mi nombre es César Camus. Yo actualmente estoy en investigación a través de la Universidad Nacional Autónoma de México y del posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad y el equipo de bioenergía y ecotecnologías de la misma universidad. También soy consultor en sustentabilidad o analista de sustentabilidad en una empresa que se llama Airship Global de Estados Unidos y básicamente me dedico al tema de análisis de ciclo de vida y certificaciones ambientales en un montón de sectores productivos. Uno de ellos es el mezcal, una cadena que he trabajado por varios años. Entonces, les platico brevemente sobre escala y sostenibilidad cuando nosotros empezamos a entender estos conceptos o cómo los entendemos es a través de pensar en el tamaño, y vamos a hablar mucho de la cadena productiva mezcal, pensar mucho en el tamaño que tienen muchas de las tecnologías en la producción del mezcal, como los destiladores, como los hornos, como varias cuestiones, y luego empezamos a conectar estas tecnologías con un concepto que a lo mejor ya es popular, se llama sostenibilidad. Cuando ustedes escuchan un concepto común que se llama desarrollo sustentable o desarrollo sostenible, ese concepto es un concepto político, digamos, en este contexto, es un concepto que desarrollaron varias personas para poder interpretar una de las múltiples formas de alcanzar la sostenibilidad. El desarrollo sostenible no es sostenibilidad y la relación es que es una vía para alcanzar esta sostenibilidad. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de este concepto? Nos referimos mucho a la interacción que tienen las personas o que tenemos los humanos como sociedad con el medio que nos rodea o con el medio natural. Estas interacciones pueden ser positivas o negativas dependiendo de nosotros cómo lo conceptualizamos y las afectaciones o beneficios que vemos de estas interacciones. Entonces, lo que busca la sostenibilidad es entender cuáles son aquellos patrones o mejores interacciones que como seres humanos, como personas, podemos tener
con el medio ambiente. Entonces, a partir de eso, pues quiero platicarles un poco del contexto de escala en el mezcal, ¿sí? Cuando ustedes piensan en molienda dentro del mezcal, pues pueden pensar en un montón de tecnologías distintas, desde golpear mecánicamente troncos y en medio tener el agave, en este caso en esta sección de molienda, lo que tratamos es de disminuir a piezas más pequeñas la piña del agave cuando la estamos procesando. Y pueden pensar en tecnologías tan básicas como esa o en otro tipo de tecnologías como que son estas taonas con piedras, con animales de carga, o empezar a pensar en deshebradoras un poco más complejas, que ya son mecánicas, que incluyen cuestiones de partes metálicas, de algunas otras secciones electrónicas, o algunas que ya están inclusive automatizadas, ¿no? Entonces, podemos pensar en el concepto de escala con estas diferentes tecnologías. ¿Y cómo lo podemos pensar? Pues a través de decir, por ejemplo, que la capacidad total de producción va a estar limitada por una tecnología. Si tú usas estos golpes mecánicos de mazo de madera contra madera y ahí mismo mueles el agave, pues no vas a tener la misma producción esperada que en una deshebradora mecánica de agave, por ejemplo. Es del mismo caso para el horno. No puedes esperar tener producciones en tiempo y cantidad equivalentes si usas un horno de piedra en el suelo, si usas uno de mampostería o si usas un autoclave para la cocción del agave, ¿no? Durante el proceso de hidrólisis del agave. Entonces, cuando pensamos en escala, estamos pensando en hacia dónde las personas, y en este caso las y los mezcaleros, están aspirando a usar ciertas tecnologías de producción dependiendo de los recursos limitantes que tengan, ¿sí? Entonces, platicábamos que en cuestión de tecnologías puede ser interesante pensar en que para qué querría un autoclave un mezcalero que no tiene suficiente agave, o un mezcalero con un autoclave pero con destiladores muy pequeños, o con molienda muy tradicional, o con deshebradores que no son suficientes para procesar al mismo tiempo toneladas y toneladas de agave que podrían caber en un autoclave, ¿no? Entonces, cuando pensamos en estas tecnologías, pues son tecnologías limitantes en términos de recursos y en términos de escala, pero al mismo tiempo estas tecnologías o estas formas de producción, estas herramientas nos van a ayudar a entender hasta dónde llega el impacto ambiental de un proceso productivo, en este caso el mezcal. En el caso de la destilación pueden pensarlo de la misma manera, desde lo que la misma normativa nacional clasifica como mezcal artesanal, como mezcal ancestral, desde el uso de barro, el uso de biomasa en los procesos de destilación, hasta procesos industrializados, en este caso algunos alambiques grandes o algunos alambiques de madera, alambiques de metal, que pueden significar distintas escalas en términos de destilación. Y entonces lo que llega acá es la sostenibilidad o sustentabilidad, en la que hablamos de un equilibrio en la interacción naturaleza y sociedad. ¿Hasta qué punto una tecnología en el sector mezcalero es buena o mala en términos de emisiones ambientales? Eso es difícil de entender, de interpretar, y es por eso que hemos estado haciendo esta cuantificación de emisiones. ¿Sale? Acá un concepto que siempre nos tiene que quedar claro cuando hablamos de sustentabilidad es que no es una competencia contra alguien más y no existe ese ideal de que algún día vamos a ser sustentables. El concepto de sustentabilidad se entiende como algo muy dinámico y algo a lo que no se va a aspirar. O sea, algún día no es que algún día voy a ser sustentable. Se refiere a que cada día puedo ser más sustentable que un día antes o que una operación antes. Entonces, la sustentabilidad se trata de algo comparativo y no algo aspiracional. La sustentabilidad es cómo te comparas contigo mismo en tus procesos, en tus productos, conforme a cómo ha pasado el tiempo, cómo has renovado tecnologías o cómo ahora interaccionas tú con tu producción, con el medio que te rodea. Entonces, eso es a lo que llamamos
esa sustentabilidad y entonces vamos a hablar un poquito de cómo esto se empieza a conectar con el desarrollo y tecnología. Entonces, estos dos conceptos son importantísimos. El desarrollo es un proceso no lineal, siempre es no lineal e implica cambio, a veces hacia adelante, a veces hacia atrás. Implica una transformación, una evolución y una expansión. Este proceso de desarrollo nunca es estático y entonces todo el tiempo están cambiando. Por eso las emisiones nunca son estáticas del ser humano, ¿no? Entonces estamos tratando de entender que el desarrollo es un cambio continuo en lo que estamos haciendo. Y la tecnología son técnicas, son habilidades, son métodos que utilizamos durante la producción, en este caso del mezcal. Entonces, cuando hablamos de desarrollo tecnológico, estamos hablando de que normalmente o constantemente estamos tratando de mejorar las tecnologías. ¿Mejorar hacia qué sentido? Hacia aumentar el rendimiento, hacia disminuir el consumo de materia prima, hacia aumentar la salida de mezcal. Entonces, esos desarrollos tecnológicos por sí mismos, cada uno tiene diferentes impactos ambientales. Entonces, hay 4 preguntas para reflexionar. Cada quien las puede reflexionar a su manera, pero la primera es qué consecuencias tiene una tecnología y a quién beneficio perjudica esa tecnología, ¿sale? Esto lo podemos pensar como, por ejemplo, que empiece el acaparamiento, como muy al estilo del sector tequilero, el acaparamiento de pocas personas que tienen producciones gigantescas y muchas personas que tienen producciones pequeñas. Esas son consecuencias de la gestión tecnológica o la inversión en tecnología desde ciertos sectores. Entonces puede haber una discusión muy grande sobre quién beneficia, quién perjudica y qué conlleva el consumo excesivo de recursos. Entonces la pregunta es acá si podemos crecer económicamente y al mismo tiempo disminuir el consumo de recursos. Se ha visto que en ciertos casos puede ser la realidad, en la mayoría no. Entonces, vamos a continuar con qué podemos hacer desde la perspectiva de la producción mezcalera. Lo primero es, podemos conectar industrias para formar ecosistemas industriales. Esto quiere decir que sabemos que en el mezcal tenemos ciertos residuos como el bagazo, como las vinazas, y entonces estos residuos se pueden trasladar y conectar con algunas otras industrias que los aprovechen como materias primas. Podemos ajustar inputs y outputs industriales de estos ecosistemas, aplicar reingeniería en el uso de materia de energía en la industria. Esto quiere decir que podemos crear nuevas tecnologías y desarrollar políticas de largo plazo que sean consistentes con la evolución ambiental del sector. Entonces, estos solo son conceptos para tratar de entender de manera global cómo la producción del mezcal se evalúa y entendemos las emisiones ambientales que hay. Entonces, lo primero que queremos hacer en términos de medio ambiente, lo primero que queremos entender es que en el sector productivo, en la iniciativa privada, para poder interpretar de manera correcta qué es lo que estamos haciendo bien ambientalmente o mal ambientalmente, es todo aquello que se mide. ¿Por qué? Porque si no lo medimos, no tenemos forma de comprobar que está mejorando. Entonces, aquí la premisa es que lo que no se mide no mejora. Y entonces, para disminuir o para saber cuánto impacto, primero tengo que medir. Otra vez volvemos al tema de los datos, como ha estado platicando Víctor durante la sesión de hoy. Necesitamos datos para saber cómo estamos impactando ambientalmente con el proceso y cómo podemos disminuir. Y para también saber cómo nos podemos comparar con otros sectores productivos, por ejemplo, otras bebidas alcohólicas o otros sectores como transportes, comunicaciones, qué tan importante o no son las emisiones ambientales de la producción de mezcal en lo local, en lo regional y en lo global. Entonces, medir nos facilita 3 cosas. Uno, entender de verdad qué son estas implicaciones ambientales de la tecnología. 2, controlar las salidas del sistema. Esto lo entendemos como residuos, saber qué residuos estamos teniendo. Y 3, mejorar el desempeño ambiental de la tecnología. Entonces, con esto quiero platicarles que se han diseñado, hemos trabajado muy de cerca con Luz María Saavedra del Mezcal Nanacuitzi para poder crear sistemas, entender el sistema productivo del mezcal artesanal en el estado de Michoacán al menos, a través del agave cupreata,
Y entonces empezamos a crear una serie de procesos o definir, conceptualizar los procesos de producción del mezcal en general que siguen la gran mayoría de personas en el sector. Sigue empezando con la etapa agrícola, que incluye cultivo y jima, con la etapa industrial, que va desde la hidrólisis o la cocción del agave en el horno, hasta la molienda, la fermentación, la destilación, la refinación y el empaque del mezcal. Entonces, en destilación podemos tener filtración de vinazas al suelo y de combustión de bagazo. Son los dos escenarios comunes que encontramos en el sector. Entonces, esta es la etapa de manejo de residuos. ¿Por qué hacemos esto? Porque sabemos que a cada proceso, por ejemplo, a cada cajita que tenemos aquí, como la de cultivo, van a entrar algunos materiales, algo de energía, algo de combustibles, y van a salir algunas emisiones o van a salir productos intermedios. Por ejemplo, del cultivo a la jima, lo que yo obtengo es el agave. De la jima, lo que yo obtengo como producto intermedio es la piña del agave. De la hidrólisis, lo que obtengo como producto intermedio es la piña del agave cocida o hidrolizada. De la molienda es el mosto, ¿no? Con la fermentación, pues empiezo, ya este fermento lo puedo destilar, ¿sí? Y del destilado lo puedo refinar y obtener el mezcal a través de la segunda destilación, podríamos decirle a la refinación. Y entender las características de las vinazas y del bagazo, pues nos va a hacer también entender de mejor manera cómo manejar estos residuos. Hacemos algo que se llama balance de materia y energía. Esto ya es muy dependiente de cada marca, de cada productor, de cada lote. Esto es muy característico por lote. Y entonces cuantificamos todas las entradas y salidas que se requieren en cada uno de estos procesos. Si ustedes ven estas cajitas que yo les mencioné acá, son las mismas cajitas que tenemos de este lado. Y entonces en cada cajita tenemos entradas y salidas. Si ustedes ven la flecha negra de la planta de agave, van a ver que hasta el proceso 6, donde dice refinación, hay un hilito negro muy delgado que se llama mezcal. Ese es el mezcal que salió de procesar un montón de kilos de plantas de agave, de piñas de agave y de un montón de recursos líquidos que se requieren y de residuos que están saliendo. Si ven ustedes lo que está entrando al proceso 8, son los residuos, que es el bagazo, como en un estilo de naranja, un color naranja, que es un residuo sólido, y las vinazas, que son residuos líquidos que hay que tratar. Entonces, todo esto se cuantifica a través de una metodología que se llama análisis de ciclo de vida. Esta metodología está basada en dos ISOs muy importantes, 14040 y 14044. ¿De dónde reside la importancia del análisis de ciclo de vida? Es la metodología madre, podríamos decir, la metodología madre de la cuantificación de impactos ambientales. ¿Por qué? Porque si sabes hacer un análisis de ciclo de vida, entonces obtienes indicadores ambientales que son muy populares, ¿sí? Si haces un análisis de ciclo de vida, es muy fácil que a través de un clic obtengas huellas de carbono, huellas de agua, huellas de energía, huellas de carbono de producto, que son ya unas certificaciones que están, cuantificación de emisiones nacionales, toda la cuantificación a través del IPCC, todas estas, la gran mayoría de metodologías que cuantifican, luego lo de gases de efecto invernadero, el protocolo de cuantificación de gases de efecto invernadero, todas estas metodologías se basan en la cuantificación de emisiones ambientales a través del análisis de ciclo de vida. Es la metodología madre de la que se derivan muchos subindicadores que muchos se han convertido eh, en los principales indicadores ambientales de un proceso, de un producto, de un servicio. ¿Por qué son importantes? Todos son muy importantes. El más popular es la huella de carbono. ¿Por qué se popularizó mucho la huella de carbono? Porque está muy relacionada con el uso de estas emisiones o el entendimiento de emisiones de dióxido de carbono para el sector petrolero y para el sector de transportes, porque normalmente son las principales emisiones que tienen. No quiere decir que sea el más importante, es el más popular nada más. Se crearon muchas metodologías alrededor de eso, pero hay muchos otros indicadores.
En este caso hicimos un estudio con Anacutsi que nada más incluye 4 indicadores porque son 4 indicadores muy importantes para el sector mezcalero. El primero se llama demanda acumulativa de energía, o lo que es lo que medimos, cuánta energía el sistema es decir, en una botella de mezcal, cuánta energía hay embebida o almacenada. Quiere decir que cuantificamos toda la energía que se necesitó de la biomasa, como de la madera, por ejemplo, y del agave, para poder tener y procesar esta botella. El segundo es este que ven ustedes como GWP, que es el carbono, ¿sí? Que es calentamiento global o huella de carbono, lo pueden para fines prácticos. El tercero es eutrofización. ¿Por qué eutrofización? Porque es muy importante cómo interactúan los residuos del agave, en este caso las vinazas, con cuerpos acuáticos. Y el final es material particulado, que son todas estas emisiones que generamos por la combustión de madera durante el horno y destilación. Entonces, acá lo que vemos es una distribución de impactos por, eh, por proceso, por estas cajitas que yo les había mostrado. Entonces, si ustedes ven por acá, en el calentamiento global o en la huella de carbono, parece que es muy importante el proceso de corte y el proceso de empaque del mezcal. Pero resulta que si volteamos a ver eutrofización que es una categoría completamente distinta, lo que se vuelve bien relevante son los residuos. Entonces, los residuos son otra cuestión súper importante. O, por ejemplo, en material particulado, lo que tiene más importancia es la destilación. ¿Por qué? Porque durante la destilación las personas están respirando toda la emisión de gases de la madera, ¿no? De la combustión de madera. Entonces, tener muchos indicadores nos facilita el entendimiento de dónde hay que poner atención sobre ciertas cosas. Que las personas tengan muchas emisiones en material particulado en la destilación, quiere decir que a lo mejor hay que hacer intervención solo sobre esa parte. Y en calentamiento global o huella de carbono, quiere decir que a lo mejor en harvest o en donde cortamos durante la jima, hay que ver qué podemos cambiar para disminuir ese impacto, ¿no? Entonces, con esto entendemos dónde están los principales impactos de la industria y cómo los podemos llevar a cabo estos cambios. Entonces, algo interesante, algunas estadísticas en Michoacán, más o menos más de la mitad de las personas dejan que se degrade al aire libre el bagazo como residuo, una tercera parte, alrededor de una tercera parte quema esos residuos, y entonces estos son estadísticas significativas para entender que sí. Los proyectos que estamos realizando, ya para cerrar esta charla, estamos modificando la tecnología de destilación a través de los alambiques tradicionales. Vamos a hacer y cuantificar los impactos ambientales con un montón de sensores que vamos a agregar a estos alambiques. Vamos a cuantificar las emisiones de un alambique estándar y las emisiones de un alambique híbrido que va a funcionar con una mejor tecnología de rendimiento y de uso eficiente de leña. Entonces, estamos cuantificando estas emisiones también ahí con todo el equipo de Nanacuzi y vamos a verificar cuáles son los que nos convienen en términos de calidad físico-química del mezcal y de emisiones ambientales. Entender también cuáles pueden ser las fallas de los destiladores que pueden disminuir estos impactos ambientales y hacer algunos pues cálculos matemáticos sobre cómo vamos a distribuir. Si ustedes ven por ahí en la imagen rojo, en el rectángulo rojo, hasta abajo hay 2 puntos amarillos que hacen referencia a cómo vamos a modelar la caída de gotas durante la destilación. Entonces, 3 aprendizajes y cerramos la plática. La tecnología puede ser un impulso para hacer un impulso o puede frenar el desarrollo de nuestras tecnologías. El límite de crecimiento se tiene que enfocar desde la sostenibilidad y no desde la perspectiva económica, y el mezcal artesanal puede ser un gran ejemplo industrial de sostenibilidad en México. Entonces, eso es todo lo que tengo para compartirles hoy. Cualquier pregunta, pues estoy aquí con gusto para compartir experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por tu participación. Como siempre, pues es un honor seguir aprendiendo sobre ti y las investigaciones que haces. Ahorita le diste la parte clave al tema de los destiladores. Vamos a meterle Internet de las cosas para estar cuantificando qué está pasando ahí y medir impactos ambientales, ¿no? Creo que esa es una de las
siguientes etapas o eras que está viviendo la industria del agave y los destilados. ¿Cómo le metemos Internet de las cosas al proceso? ¿Cómo le hago para cuantificar en tiempo real mi suelo? Percepción remota o sensores ahí de suelo. ¿Cómo le hago para ver la presencia de microorganismos en mis tinas de fermentación? No creo que haya un super, un super microscopio que nos lo diga en tiempo real, pero sí podemos controlar las variables como la densidad, la temperatura, los grados Brix, entre otras. Y eso nos va a derivar en saber si hay proliferación de nuevos microorganismos que estén afectando a nuestra destilación, que nos generen impurezas. Ahorita lo mencionaste, vamos a meterle sensores allá a los destiladores para ver temas de temperaturas, de emisiones, entre otras tantas cosas. Entonces, creo que eso es de bastante valor y nos va a tocar ver esa transición y liderarla y estoy muy contento por ello. Emma Iglesias, Mancera, excelente trabajo, como siempre, César, felicidades. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o respuesta que quiera obtener del César? ¿Calle ahora? ¿Hable ahora o calle para siempre? Qué más nos puedes compartir, César, de todo este resumen? ¿Qué viene como la prioridad de lo que estás haciendo? Que viene como prioridad es hacer vamos a hacer una vinata laboratorio que queremos compartir en Etúcuaro, en la zona de Etúcuaro, Michoacán. Y esta vinata laboratorio, la idea principal es compartir experiencias con todos los mezcaleros y las mezcaleras de la región para ver qué cosas podemos estar mejorando en cuestiones tecnológicas y darle impulso a esto, siempre atendiendo al tema cultural, atendiendo al tema ambiental, al tema económico, al tema social. Eh, Tratamos de hacer un esquema integral para ver de qué forma estas tecnologías pueden aplicar. Lo principal es que estas tecnologías son de muy bajo costo. No queremos introducir cuestiones que valgan miles y miles y miles y miles de pesos. Como para darte una idea, por ejemplo, con estos destiladores, estamos estimando un costo como de 10,000 pesos y eso es muy barato comparado con el estándar de lo que cuesta un destilador. Eh, el tema del secado de bagazo es bien importante. Hay 100,000 estudios sobre qué cosas se pueden hacer con el bagazo, pero muy pocos que están atendiendo el tema importante. Para poder usar el bagazo hay que secarlo, ¿no? Entonces, Sí. pues no lo vas a secar con más combustible porque no tiene sentido ni ambiental ni económicamente, pero lo que sí puedes hacer es aprovechar recursos locales y los mismos mezcaleros para secar in situ el bagazo. Entonces la idea es crear tecnologías súper baratas que los mezcaleros puedan hacer por sí solos. Vamos a estar haciendo guías para ellos con las que puedan ellos mismos fabricar estos dispositivos para sacar bagazo, para mejorar destiladores, para reciclar agua, porque hay zonas con mucho estrés hídrico donde se está fabricando mezcal y estamos diseñando sistemas de reciclaje de agua para la destilación, ¿no? Como enfriadores. Entonces, bueno, Ah, pues esas son las cosas que siguen y la idea desde lo académico, pues es cuantificar todas estas emisiones y compartir con la comunidad, pues las mejoras significativas entre tecnologías en este sector del mezcal. ok, pues entonces la invitación abierta para todos los estudiantes a la Vinata Laboratorio, productores de mezcal, pues hay descorche mínimo de una cajita para invitarles mezcalita a los chavitos investigadores, ¿no? Al buen César y a todo el equipo que ande por ahí. ¿En dónde te encuentras? ¿Qué tipo de destilaciones se pueden ingresar? Yo actualmente estoy en Morelia, Michoacán, y desde acá estamos trabajando. ¿Qué tipo de destilaciones? O sea, los destiladores o la tecnología de destilación que manejamos ahorita son los alambiques, estándar de acá de Michoacán. Son de las tecnologías con rendimientos más bajos, pero sabemos que hay una cultura detrás y estamos integrando, hacerlo un poquito más híbrido con serpentines y ver cómo cambia el rendimiento y las propiedades del mezcal a través de eso. Ah, ok, perfecto. ¿En qué partes de Michoacán estás trabajando? Ya mencionó en Etúcuaro.
¿Y andas en algún otro lugar también echando ahí estudios, César? ¿Alguna otra vinata? Sí, en varias de Túcaro vamos a estar trabajando. Hay buena comunicación y contactos con Luzma y con el grupo de mezcaleros de Túcaro. Entonces, pues estamos por ahí contentos de trabajar con varios de ellos. Y también a nivel nacional estamos haciendo un estudio de ciclo de vida que se llama, bueno, es un nuevo término, se llama Under Specification, pero lo que tratamos de hacer con eso es vamos a promediar el uso de recursos en varias vinatas a nivel nacional para poder hacer un análisis de ciclo de vida con under specification, que lo que significa es, vamos a dar un rango de valores en los que puede estar la huella de carbono del producto y eso nos va a servir como un parámetro para saber cómo se está comportando las emisiones de una producción en alguna región específica. Es decir, vamos a tener un rango de menos a más y saber si en ese rango están los productores, cómo están manejando la producción. Si se salen de ese rango, son cuestiones atípicas y que se tienen que atender, ¿no? Entonces, la idea es que si alguien más quiere hacer ciclos de vida sobre el mezcal, los resultados siempre le van a dar, o al menos la gran mayoría de resultados siempre van a estar dentro de los valores de especificación que se definan, ¿no? Con este trabajo grande sobre el mezcal. Ok, vamos a dar lugar a una última pregunta. Pedro Jiménez, está muy interesante el tema de utilizar los datos y tecnología para las mejoras. ¿Se ha hecho pruebas de cómo estos cambios tecnológicos cambian los perfiles organolépticos? ¿Cómo, Hay cómo? que, ¿Se ha hecho pruebas de cómo estos cambios tecnológicos cambian los perfiles organolépticos Es acerca de los sabores? Ok. parte del trabajo, es lo que estamos haciendo. Ah, Cuando empiecen estas mediciones, también ya se tienen listos para hacer estudios de propiedades físico-químicas y en la cuestión organoléptica, pues vamos a ver si por ahí algunas personas que son catadoras nos ayudan a verificar estas propiedades que van cambiando también del mezcal. no, pues el viernes va a estar la de Nacha Goya de la Academia Sensorial del Mezcal, entonces ellos traen ahí todo el mole, hay que traérnoslo o hay que ir con nuestros mezcales allá a Oaxaca, cualquiera de las dos. Claro que Gobierno de sí. Michoacán, patrocínanos. Pues muchas gracias, mi estimado César, ya concluimos con esta primera parte, de tu conferencia. Alberto, le damos ahí Claro. una calurosa despedida y un Muchas, reconocimiento. muchas gracias, estimado maestro César Camus, por tu aportación del día. Apreciamos mucho tu participación, de verdad. Gracias por darnos este espacio. Y pues bueno, en nombre del Gobierno del Estado y a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, se te otorga el presente reconocimiento, César Rodrigo Ruiz Camú, por tu valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán, Academich, en la capacitación titulada Tecnología y emisiones ambientales en la cadena productiva de mezcal en Michoacán, realizada el día hoy, 22 de octubre del 2024. A nombre de nuestro secretario, de nuestra directora y de nuestra jefa, te damos un cordial saludo, agradecimiento y pues no omitas tomar su respectiva captura de pantalla, amigo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, César, por acompañarnos el día de hoy y compartir esta información tan valiosa. Nos vemos luego, César. Ustedes. Una excelente tarde. Hasta luego. Michoacán, honestidad y trabajo.